Que si de verdad quieres hacerlo, aunque parezca muy difícil, ¿no? Yo creo que a todos nos parece muy difícil antes de entrarnos, antes de dar el primer paso, pero que llega, se puede, y queriendo y formándose, obviamente, creo que se puede llegar. Welcome to FSI Talks, where football experts from around the world share practical and updated knowledge with the FSI community. Bienvenido a FSI Talk, mi nombre es Alberto Filter. En el día de hoy vamos a hablar tenemos de invitados a dos compañeros estudiantes de FSI que actualmente trabajan en un club de élite. Para los que no me conocen, actualmente soy coordinador del FSI Lab y formo parte de la comunidad FSI. Con nosotros tenemos a Pablo Trueba, actual preparador físico del Real Betis C, y Jesús Olivares, jefe de rendimiento del Estoril, primera división portuguesa. Daros la bienvenida, chicos, y las gracias por participar en este segundo episodio del FSI Talk. Para empezar, me gustaría que hicieras un pequeño, que nos contáis un poco resumidamente vuestro historial académico y profesional hasta llegar a día de hoy al trabajo que tenéis como preparadores físicos en clubes élite. Podemos empezar por Pablo, por ejemplo. Nada, se encantado, Alberto. Gracias en primer lugar por la invitación. Y nada, un placer estar aquí con FSI siempre. Pues yo me formé, estudié el grado de Ciencias del Deporte de aquí en Sevilla, en la Universidad Pablo Olavide, y posteriormente me fui a Estados Unidos, donde experimenté allí mis primeros pasos como preparador físico en fútbol base, y ya luego decidí volver aquí a Sevilla y retomar, y para ello elegí FSI. Ya después, a partir de ahí, y gracias a FSI, entré en el Real Betis, donde actualmente sigo, y hasta el día de hoy aquí sigo. Un breve resumen de mi historial. Bueno, pues por mi parte, muchas gracias lo primero, CSI, por la invitación y por la presentación. Y yo vengo también de Ciencias del Deporte, como Pablo. En mi caso estudié en Granada y en 2018 acabé el grado. Y bueno, ahí empecé en su momento. Yo siempre tuve un interés a lo largo de la carrera por la investigación y me matriculé en el máster de investigación oficial de la universidad con vistas a hacer la tesis doctoral algún día. Al mismo tiempo comencé a trabajar en equipos amateur de fútbol por la ciudad de Granada y ahí fue cuando ya comencé en la tesis doctoral, acabé el máster, me matriculé en la tesis doctoral. Uno de mis directores era Bernardo Requena. Entonces tuve la suerte de pillar en su inicio cuando F6 estaba, como aquel que dice, empezando a gestarse. Entonces, él sabía que yo tenía mucho interés en crecer en el fútbol y también tenía el proyecto ya que estaba comenzando de FSI. Por lo tanto, me recomendó hacer uno de los cursos y a partir de ahí fue cuando tuve la oportunidad de hacer un internship con el Estoril Praia, que es el club con el que actualmente trabajo. Y bueno, hace unos 2 semanas defendí mi tesis doctoral y ya pues aquí trabajando ya como un miembro más dentro del cuerpo de rendimiento en Estoril. Totalmente. Además, para mí, una de las tesis en español que habla del ligamento cruzado anterior, el doctor Jesús Olivares, para mí es la más importante de los últimos años. Y pues, una recomendación para todos aquellos que quieran leer algo en castellano relacionado con el cruzado, súper actualizado y muy aplicable al fútbol. Y me gustaría empezar preguntando sobre qué tal la experiencia de la internship en el club en el que estáis y que habéis sido contratados. Para todos aquellos que no sepan de qué va la internship es, digamos, una práctica a posterior del estudio del máster de FSI. FSI ofrece vacantes y a partir de aquí, pues, estas vacantes las ocupan los alumnos y algunos quedan en el club y acceden al profesionalismo del club. ¿Qué tal para vosotros la experiencia en el club en el que estáis? Si quieres, Pablo, comenzar ya siguiendo el orden o Sí, como... Pablo, por ejemplo. ¿Sí, Alberto, perdón? Sí, Pablo. Pues en mi caso, las prácticas, ¿no? Las internships, como bien dices,
las comencé en el Real Betis y en mi caso ha sido una muy buena experiencia desde el primer momento. Yo he estado 6 meses de práctica allí en el club y desde el primer momento, bueno, me acogieron muy bien, me trataron muy bien y me empezaron a formar, como quien dice, ¿no? En su propia idea, cómo entienden ellos la filosofía del club, etcétera. Y las primeras semanas, ¿no? Primeras tomas de contacto fue un poco más ir viendo cómo trabajaban, enseñándome las distintas metodologías, etcétera. Y luego ya sí me fueron soltando, dando más rienda, ¿no? Como quien dice. Y dándome más autonomía, ya empecé a hacer cosas por mi cuenta, siempre supervisado, ¿no? Por un profesional, ¿no? Por mi jefe, entre comillas, allí. Pero bueno, mi experiencia a modo de resumen ha sido fantástica, ¿no? Creo que he aprendido un montón. Al final es lo que le da valor a todo esto, ¿no? El poder vivirlo día a día y sacar provecho de todo. Yo creo que es fundamental. En mi caso fue un poco, al principio dudé, porque claro, yo tenía en su momento la posibilidad de ir una posibilidad abierta para ir a un club semiprofesional aquí en España, o de hacer, en su momento apareció un internship para hacer de científico deportivo en remoto, online, con el Estoril Praia. Entonces, claro, me generaron muchas dudas. Por un lado, tenía un internship en remoto, pero con un club profesional, que no sabía muy bien por dónde podía acabar eso, si podía tener continuidad, o una opción segura, aunque de un nivel bastante inferior. Y bueno, tras seguir también la recomendación en su momento de Bernardo y darle vuelta, digo, bueno, al final cuando quieres dar un salto al fútbol profesional tienes que apostar. Tienes que apostar por la opción fuerte, ¿no? Salga bien, salga mal y ya está, ir con todo. Empecé el internship, que en principio era de 3 meses, trabajando en remoto. Al final, en un club de cierto nivel profesionalizado se manejan muchos datos y muchas veces no da tiempo en el día a día del preparador físico de dedicarle un tiempo a todos esos datos, y yo venía a cubrir un poco esa necesidad. Fue bien, el internship se fue prolongando, acabé haciendo todo el año de una forma temporal y en este mismo club resultó que en la temporada siguiente, hubo una vacante de un preparador físico que estaba aquí y que salió, y puesto que ya me conocían y, como comentaba Pablo, habían formado un poco en la metodología de trabajo que ya tenían, le comentaron al presidente que una persona que tenía en mente y que le gustaría tener era yo, y entonces tuve ya la oportunidad de incorporarme ya sí presencial como preparador físico. Y al final fue el apostar. Y luego un aspecto clave es que el personal del club vea que tú, bueno, que tienes unas competencias que necesitan en el club y que estás en la misma metodología que ellos. Creo que es muy difícil sin tener esa primera aproximación. O tienes ya un nombre grande en el fútbol, que no es, por supuesto no era mi caso, o necesitas esa aproximación de decir, vale, es un perfil que nos cuadra en nuestra forma de trabajar. Y bueno, así fue mi caso. Totalmente, porque al final, digamos que FSI te da esta oportunidad de acceder a la élite, pero si quieres promocionar dentro del propio club, al final tú tienes que demostrar estos conocimientos, aplicarlos al día a día y bueno, y depende un poco más de ti crecer dentro del club. Pero esa primera barrera, que digamos que es un poco el obstáculo de la mayoría de los que pretenden acceder a este mundo, pues la internship te da esta posibilidad bueno, de entrar directamente a un club, ver cómo trabaja y, dependiendo de ti, crecer más o crecer menos dentro del mismo. Y me quería preguntaros por qué diferencia veis de trabajar en un entorno amateur a un entorno profesional. Pablo. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es la cantidad de recursos, ¿no? que dispone en un club profesional, tanto a nivel humano, ¿no? de personas trabajando contigo, como materiales y todo lo que te puede instalaciones, todo lo que puedas pensar. Al final son herramientas que pueden ser fundamentales, no te digo que lo sean al 100%, pero que sin duda te ayudan y te hacen todo el trabajo más fácil. Y al final, pues, puedes dedicar mucho más tiempo a cosas, puedes priorizar, por así decirlo, ¿no? En cosas que tú consideres más importantes en el día a día con tus futbolistas.
gracias a que tienes personas también que te ayudan y trabajan contigo y se pueden ocupar de otras labores. Yo eso es la principal diferencia que veo con respecto a un club amateur, ¿no? O de fútbol base. Yo estoy de acuerdo con Pablo. Al final la división de competencias es un aspecto clave, que en el fútbol, al final, yo que empezaba en el fútbol amateur, el preparador físico es asistente, el preparador físico es incluso preparador de portero, delegado a veces, y hace un poco todo y en la medida de lo posible lo que puede, ¿no? Y ahí en el fútbol profesional sí que hay más especialización, más especialización en las tareas. Y una cosa clave también yo diría es la presión por ganar, o sea, la presión por el resultado. Es verdad que hay muchos comportamientos comunes entre todo jugador de fútbol, por las típicas pataletas cuando no juega, el calentar para no entrar, en fin, muchos comportamientos, pero es verdad que al final quien se dedica al fútbol, como en el fútbol amateur, por hobby, tiene su trabajo y tiene, pues bueno, si no gana esta temporada, jode, se va, pero no es la presión pues, de que va a perder el contrato, de que va a tener unas opciones más flojas, de que nos vamos a segunda y va a haber cortes, en fin, ahí sí que lo he sentido yo un poco a nivel de presión por el resultado y todo lo que conlleva. Al final, no ganar tiene unas implicaciones en el fútbol profesional que no las tiene en el fútbol amateur. Y me puedo imaginar un equipo, porque yo estoy en un equipo profesional modesto, de primera liga portuguesa, pero me puedo imaginar en un Madrid, en un City, en un Barça, la presión por ganar todo. Y hilando con el tema de la división de competencias, como decía, la especialización dentro del club, del staff, en los últimos años, en los últimos 20 años, la cantidad de papers y de artículos que se publican relacionados con el fútbol ha incrementado exponencialmente. Hablamos de que en el año 2000 habría 150 papers al año con la palabra soccer en PubMed y ahora tenemos en torno a 2000, 1500, 2000 papers anuales. ¿Hacia dónde creéis que evoluciona el fútbol en cuanto a conocimiento? Se podría, la planteo de otra manera, ¿se podría trabajar en el fútbol sin una formación específica de fútbol? Es decir, hacer el grado de general de ciencia de la actividad física y no te especializas en fútbol. ¿Cuánto creéis que es de importante esta formación en fútbol? Buena pregunta, Alberto. Difícil contestarla. Yo creo que, hombre, siempre cierta especificidad es buena, ¿no? Con respecto al fútbol, sobre todo. Conocer todas las demandas del deporte y todo lo que engloba el fútbol, siempre te da información muy buena. Es verdad, yo, por ejemplo, en mi día a día sí trabajo con otros profesionales dentro del club que se han dedicado o se dedican simultáneamente a otras disciplinas deportivas. Y es verdad que también está bien tener, ¿no? Esa otra opinión diferente de otro deporte que a lo mejor te abre la mente y te dice, ostras, pues esto también me puede funcionar, ¿no? Te da una idea nueva, pero yo considero importante, aparte del conocimiento general, ser también específico en tu disciplina deportiva, no excluyendo lo demás, pero sí, en mi humilde opinión, pienso que es importante esa pizca, ¿no? de especificidad, en este caso en el fútbol. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo pienso que es prácticamente imposible, bueno, imposible. Hasta ahora sí que se ha visto mucho, gente sin, a lo mejor sin información específica y tal, pero creo que cada vez de aquí para adelante va a ser mucho más difícil, con lo que sales puesto de la carrera, meterte en una estructura de fútbol con todas las peculiaridades que tiene por la cultura de fútbol, a fin de cuentas. Si bien pienso también que es muy positivo, aquello, sobre todo en nuestra área, que es más de preparación física y demás, creo que haberse nutrido en algún momento de otros deportes te da otras formas de pensar que a veces cuando estás muy metido en un deporte, ves solo con tu orejera estas de burro y no sales a otras cosas, por ejemplo, cuando quieres aplicar sistemas de entrenamiento basados en los sistemas metabólicos y tal, y has trabajado mejor con atletas, con ciclistas, pues tienes una perspectiva que te puede ayudar también a direccionar ese trabajo en fútbol. Pero eso no quita que yo piense que es completamente necesario una especialización en fútbol, conocer el juego. Y voy más allá, yo creo que preparadores físicos que no solo se han formado en fútbol después de la carrera y tal, sino que han jugado al fútbol, pues está un paso al frente. Ya no solo para ser un entrenador, sino para ser
preparador físico. Totalmente, considero lo mismo. Al final, lo que hablaba, tenemos una cantidad de conocimiento enorme y el tiempo es limitado. Entonces, a veces estudiar X conocimiento, hoy día, tú lo sabes bien, un mecanismo de lesión en fútbol no es igual que en baloncesto. Un mecanismo de lesión en fútbol no es igual que en hockey. Entonces, estudiar los factores determinantes de tu deporte, esta formación específica de la que hablamos, propia del deporte, de elementos técnico-tácticos y contextuales, son fundamentales. Y voy más allá. Quizá en los contextos élite y incluso más en academias, adentrar dentro del propio fútbol, podemos parcelar. Es decir, no es lo mismo trabajar con niños jóvenes que con adultos. No es lo mismo trabajar con el género masculino que con el femenino, porque entran otros factores en juego. Esto lo hemos hablado muchas veces nosotros, Jesús. Entonces, me gustaría que nos contarais, quizás para nuestros oyentes, un día estándar en vuestro club. No sé, un martes o un miércoles, por ejemplo. Eh, bueno, en primer lugar no hay, ya lo sabréis, no hay 2 días que sean iguales, pero por ejemplo hoy, ¿no? Pues hoy en primer lugar, me reúno con el cuerpo técnico, ¿no? Organizo un poco la sesión porque estamos a mitad de semana, ya la hemos previamente organizado al principio de semana. Trata con los místers, ¿no? Cómo va a ir la sesión orientada, un poco las demandas que creemos que se van a dar y en función de eso organizamos un poquito, ¿no? Ya después sería, yo en primer lugar me voy con el grupo, ¿vale? Con mi equipo en este caso y nos vamos al gimnasio donde hacemos la sesión pre, que al igual, dependiendo del día, pues buscamos unos estímulos u otros y después pasaremos a campo, donde, bueno, realizaríamos la sesión dependiendo, ¿no? del microciclo del día, el tipo de sesión, y ya luego, dependiendo del día también, realizaríamos una sesión post en gimnasio también, donde estaría yo implicado en primer lugar. Dependiendo del día también, os vuelvo a repetir, ya fuera parte de mis labores oficiales en el club, también suelo ayudar a demás equipos de cantera, ¿vale? En tema de fuerza, ¿vale? En el departamento de fuerza, pues con los diferentes equipos de diferentes edades. Y ahí sí hay que ir con pies de plomo por el tema de las edades, con qué ejercicio utilizar, qué tipo de cargas. Pero bueno, eso ya ya sabréis vosotros que es un mundo. Y nada, ese más o menos es uno de mis días estándares. Bueno, me da alegría escuchar a Pablo porque mi dinámica no difiere mucho y quiere decir porque al final pues que hay otros equipos importantes en la liga y tal, porque se trabaja parecido. Mi día es muy parecido. Llego aquí al club, yo ahora mismo estoy de encargado del área de rendimiento, entonces yo estoy en la sala con el staff técnico, ¿no? Entonces, el entrenamiento, por ejemplo, hoy, el entrenamiento de hoy ya lo diseñaron ayer el staff técnico, pero se deja abierto siempre pues, que un jugador puede llegar con molestias, que no durmió bien, en fin, todo eso. Entonces, con esa información nos reunimos el médico, el preparador físico que viene con el staff técnico y yo, y él nos comenta básicamente cuál es la sesión. Ahí damos nuestros inputs de, bueno, este jugador habría que entrenar parcial, tendría que integrar esta parte, tal, en fin. Y a partir de ahí ya yo me voy con el otro preparador físico del club a la sala de gimnasio, donde hacemos el entrenamiento de fuerza, pre, que en función del día varía, superiores, inferiores, core. Después vamos al campo. Después del campo tenemos el post-entreno también, gimnasio. Después ya pues, se come por aquí, por el club y demás. Y ya la parte de después, ya el jugador no está aquí, a no ser que haya algún jugador que tiene que hacer tratamiento y que quizás demora un poco más de tiempo. Ya ahí es sacar datos, analizar datos, ver cuál es la perspectiva del entreno, si se han cumplido, si no, y ya empezar también a dirigir la siguiente. Vale, en función de lo que hemos tenido hoy, conviene, porque también se hace el microciclo, la idea del microciclo se hace a principios de la semana, pero claro, se deja abierto pues, a todas las cosas que pueden surgir. Entonces, en función de cómo ha sido el entreno de hoy, vale, seguimos con el plan que tenemos para mañana, bien. Y a partir de ahí, pues ya. Y bueno, y aquí que es un equipo que no deja de ser modesto,
Pues ahora, por ejemplo, que estamos a final de temporada, hay que ver contratos con empresas que no acaban, pues por ejemplo con plataformas de centralización de datos, a veces con GPS, otras de el Northboard que tenemos para medición de fuerza, que no acaban la temporada que viene y que tenemos que ver pues, si seguimos con ellas, si valoramos otras, para final de temporada planteárselo todo al presidente y bueno, tomar esas decisiones. Que no sé, Pablo, en tu caso cómo será, porque al final es una estructura más grande en la que tú estás, si habrá personas más especializadas en eso, o es como aquí, porque bueno, que yo soy el preparador físico y también me tengo que encargar de ese tipo de cosas, porque tampoco tenemos para lo que es el club y la situación que tenemos, la liga creo que está bien, pero comparado con otras estructuras más grandes, pues no tenemos los mismos recursos humanos. Y bueno, en el caso del Betis, ¿no? De la cantera, hay un responsable, ¿vale? Que es coordinador del área de rendimiento y que, bueno, es un poco el que se encarga de todo lo que estaba diciendo, de ahora a final de temporada, pues empezar a mirar de cara al año que viene, ¿no? Gestiones de materiales de gimnasio, GPS, un poco lo que en tu línea. Pero sí, yo ahí ya no, ni pincho ni corto. A eso ya hay otro responsable. Fijaros que tenemos dos perfiles aparentemente similares, ¿no? Vosotros, quizá uno más fitness coach o preparador físico y el otro jefe de rendimiento, pero estoy viendo que hay grandes diferencias también en cuanto a la labor de día a día, si la analizamos de manera pormenorizada. Sí, encontramos que quizá los porcentajes de oficina a campo difieren entre uno y otro. En este caso, Jesús Olivares, te quería preguntar, como jefe de rendimiento, ¿qué crees que hay de diferencia respecto al rol de preparador físico, como lo conocemos actualmente? Pues fíjate, aquí tenemos como tres figuras de preparador físico diferenciadas. Al club pertenecemos dos, y luego hay otro que es del staff técnico. El otro del staff técnico es el que se dedica, el que se encarga de calentamiento, el que se encarga de asistir a todo lo que es la parte del entrenamiento, pues metiendo a veces bolas, haciendo trabajo específico con quien no está incluido en una tarea. Y además, pues calentamiento de los partidos, en fin, todo eso. Es trabajo más de... Y muchas veces el transmisor, es que a veces transmite información rápida al entrenador, al segundo entrenador y demás. Luego está mi rol, que es más de, pues, digamos, pasarle la información de los inputs del entrenamiento, ¿vale? Se ha dado esto, hemos conseguido esto, este jugador está así, este tal, este que está volviendo de lesión, convendría empezar a integrarlo, en fin, toda esta información. Y la tercera figura del preparador físico, que es como estaba yo antes, está más encargado de estar en entrenamiento en gimnasio, en la sala de fuerza. Yo también estoy, pero él es quien más parte hace y también que se encarga de muchas readaptaciones. Entonces, hay un readaptador de trabajo y de entrenamiento de sala de gimnasio, digamos, yo como gestor más de monitorización de carga y el del staff que es más trabajo del verde, por así decirlo. Fijaros como lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo el fútbol ya implica una especialización en cuanto a conocimiento, pero dentro del fútbol nos encontramos con roles completamente diferentes que te demandan cosas diferentes, recuperación, análisis de dispositivos u otro rol que puede diferir. Todos tienen en común la capacidad de actualizarse y de aprender de nuevo, saber de dónde coger la información y lo importante que es al final moverte en este contexto único y exclusivamente, aportándote quizá o ayudándote de otro deporte, pero conociendo muy bien tu mundo. Y cambiando un poco de tema, me gustaría saber cómo fue la noticia de la contratación por parte del club. ¿Cómo dijeron, oye, te contrato? Pablo. Bueno, en mi caso fue un poco después de comenzar las prácticas, Sí. me dieron la opción de ser lo que soy ahora, preparador físico del Betis C, ¿vale? Un equipo de la cantera. Y bueno, y ya cuando se iban acercando la finalización de mis prácticas, ¿no? Ya por enero, si no recuerdo mal, ya, bueno, me dijeron que les gustaría seguir contando conmigo y que me ofrecían un contrato y poco más.
así de directo fue, y para mí fue una alegría enorme, la verdad. La verdad es que una alegría grande, sí. Yo me acuerdo, porque yo no quería hacerme expectativas para no llevarme el palo. Y cuando ya estaba acabando la, la temporada en la que yo estaba todavía de práctica, André, que es el jefe de departamento, el médico, y que además es jefe de departamento, aquí me dijo o sea, yo sin hablar con el presidente, sin nada, él pues me tanteó a ver cómo estaba yo, qué pensaba para el año que viene, y me tanteó en el sentido en que si hubiera aquí una vacante algún día, tal, y yo, claro, a mí se me llenaba un poco pero tampoco quería crearme expectativas, y voy a acabar el año y vamos a ver. Y luego pues resulta que pues, me dijo, me escribió otra vez, dice, oye, que va a haber aquí una vacante, ¿estaría interesado? Ya después me lo comunicó el presidente y pues la verdad es que en ese momento no era consciente de, coño, a, que te metan en el fútbol profesional y es algo pues muy complicado, es lo que estabas comentando antes, o sea, yo conozco gente súper bien preparada, pues que nunca ha tenido la oportunidad de dar a lo mejor el paso por lo que sea y cuando te ves ahí pues muy gratificante. Totalmente. Son dos teclas, es un camino, digamos, corto, porque es tocar dos teclas, que es acceder y después dentro crecer dentro del propio club, pero es difícil entrar, ¿no? El acceso directo a un club élite es Sí. difícil. Y me gustaría preguntaros por vuestro club. ¿Qué tiene de especial vuestro club en cuanto a metodología, en cuanto a trabajo? ¿Qué consideréis vosotros que no tengan otros clubes o no lo tengan tanto? Es decir, ¿por qué se caracteriza vuestro club? Bueno, en mi caso, creo que uno de los puntos fuertes, ¿no? del club y en el que se lleva ya trabajando desde hace varios años ya, es la metodología que tienen desde equipos muy inferiores, te hablo desde los 8 o 9 años hasta el filial, pues de todo un contexto muy abierto en campo, donde el niño es el principal protagonista, donde sea él el que tiene que tomar las decisiones. La metodología del club no cree en esas tareas cerradas donde solo hay un camino, ¿no? Al final lo que busca el club también y lo que a mí me llamó la atención desde el primer momento es darle la libertad al futbolista en este caso y que él experimente ese propio camino y se vaya formando en ese camino, porque al final aquí pensamos que el fútbol es incertidumbre total y tampoco sirve o pensamos que sirva preparar al jugador en una situación a lo mejor de contexto cerrado y eso es lo que un poco me llamó mucho la atención del club y llevo conmigo, intento también de trabajar en ella. Yo creo que una de las cosas que más me gusta de nuestro staff como equipo es la juventud. O sea, no digo que traer gente con más experiencia, por supuesto, es necesario y te da cosas pues, que no te da la formación y que no te da. Pero el hecho de ser un staff joven, creo que el mayor de nosotros es un fisio que tiene 33 o 34 años que yo considero que es bastante joven, hasta André, que es el jefe de departamento, médico, tiene 31, 32. Creo que te da primero energía que necesita en el día a día, aquí en el fútbol, porque necesita dinamismo, necesita tener ese hambre por crecer y todos la tenemos porque realmente no tenemos muchísima experiencia, ninguno. Y también esto a veces se coge con una connotación negativa, pero que tenemos parte de nosotros que somos evidence-based, que nos basamos también en la evidencia, que estamos al día de lo que va saliendo, que si bien no debe ser el único enfoque, porque luego la práctica es totalmente diferente, pero no perdemos la noción y estamos muy abiertos a que, coño, no tenemos a lo mejor mucha experiencia, tenemos que estar abiertos a esos nuevos aprendizajes. Y creo que a veces, pues eso, en gente joven, gente que viene con ganas de crecer y tal, le da un carácter dinámico al grupo que creo que tenemos en ese sentido. Sí, porque si tuvieras que darle un consejo a un chico que acaba del grado que se quiere dedicar al fútbol, es decir, acaba de salir de la carrera, digamos, y tiene muchas opciones, ¿qué consejo le daríais respecto a formación, actualización, en cuanto a, no sé, a experiencia, para que tenga, digamos, tickets o papeletas para entrar en este contexto profesional?
¿qué le diríais? Bueno, primero que se forme, ¿no? Yo creo que es algo obvio, necesita formarse y no solo cuando lo consiga, sino una vez dentro ya, ¿no? Como quien dice del mundo del fútbol, seguir formándose y actualizando. Y yo creo que otra cosa importante también es tener fe, ¿no? E insistir. Que si de verdad quieres hacerlo, aunque parezca muy difícil, ¿no? Yo creo que a todos nos parece muy difícil antes de entrar, ¿no? Antes de dar el primer paso, pero que se llega, se puede, y queriendo y formándose, obviamente, creo que se puede llegar, en mi consejo. Yo un poco como Pablo, al final, formarse es fundamental, porque además tú cuando estás en un club y tienes de cara al staff, pero no solo de cara al staff, de cara a los jugadores, de cara al presidente, defender una idea, tú tienes que mostrar dominio, y el dominio lo da la formación, al final también. Pero aparte de eso, comenzar a trabajar cuanto antes, sea donde, no digo prostituirse tampoco, pero no puede demorar mucho la experiencia práctica. Es decir, voy a esperar a conseguir mi oportunidad para empezar, porque la experiencia es otra de las claves. Y luego estar preparado, o sea, estar preparado a cuando venga la oportunidad, subirse, apostar, a veces arriesgado. Y bueno, también creo que ir a congresos, ir a conferencias, ir a sitios donde creas que pueda haber pues, gente que está en el mundillo, relacionarte con esa gente. En ese sentido, creo que los congresos de FSI, por ejemplo, son muy acertados, porque tú sabes que van preparadores físicos de todo el mundo, investigadores, y en esos terceros tiempos tan importantes de los congresos, que hemos hablado muchas veces, donde hablas con Carlin, Chris Carlin, cuando hablas con cualquiera, pues es donde puedes establecer relaciones y nunca sabes por dónde te puede venir. Totalmente, totalmente lo que dices. No es únicamente adquirir conocimiento, sino entrar en el networking, ¿no? De ellos, ¿no? Aprovechar los terceros tiempos para, para hacer amigos, coger contactos, relacionarte, abrir nuevos proyectos de investigación, si te gusta la investigación. Y bueno, en definitiva, estar ahí y que puedan contar contigo en cualquier momento. Y me gustaría terminar esta charla haciendo una pregunta quizá un poco concreta. ¿Qué clase del curso de FSI recordáis como especial o como, digamos, como favorita? Bueno, para mí, eh, em, la primera que se me viene a la cabeza, ¿no? Que quizás por eso creo que es la que más me ha marcado, una de Jean Lemaire sobre métodos de recuperación en fútbol, porque pienso que siempre hablamos mucho de cómo mejorar a los futbolistas, cómo entrenarlos, pero quizás no se hable tanto, ¿no? O no, o quizás yo no lo entendía así, no se le daba tanta importancia a la recuperación, y yo ahora mismo lo entiendo como un proceso igual de importante que el entrenamiento en sí. Y me marcó mucho, ¿no? Le di mucha importancia a esa clase, me gustó mucho, la verdad. Yo creo que una que me marcó, no sabría decir una concreta, pero un módulo que me marcó fue los de Alfredo Santalla, de fisiología, porque yo no daba fisiología desde la carrera, que hacía ya bastantes años, y eran tan densas las clases que yo me acuerdo que la iba parando cada 20 segundos para ir asimilando lo que iba. Y sentí envidia en esas clases de, "Joder, ojalá lo hubiera podido tener yo también en la facultad". Pero bueno, al final con el máster de FSI tiene varios módulos que yo me encantaron, necesité tiempo para digerirlos y fueron una actualización de la literatura en el ámbito muy interesante. Y otra me acuerdo que también me levantó un poco el clic, que fueron las de Chris Carlin, de análisis de GPS, de carga y todo esto, porque yo nunca había trabajado con GPS, apenas había leído, y me acuerdo que por aquel momento, creo que muchas veces las formaciones son buenas no solo en las clases, sino en darte las herramientas, darte las fuentes sobre las que seguir tú aumentando conocimiento, y me acuerdo que ahí sufrí una fiebre de unos meses de leer artículos de GPS, porque me fascinó. Y bueno, si tuviera que marcar dos, serían esas dos. Totalmente. Además, cuando ves los módulos del máster, te das cuenta que quizás puedes saber mucho de un módulo o dos módulos, pero es muy difícil estar al 100% en todos los módulos. Me voy a un módulo muy específico, el de Upper Body,
en fútbol, aplicado al fútbol, porque hablamos de contenidos tan concretos, tan específicos, que necesitas que alguien de fuera que haya investigado sobre el tema y tenga experiencia, venga a contarte un poco sobre este tema. Y con esto finalizamos las charlas, la segunda FSI Talk. Daros las gracias, chicos, por participar. Creo que sois un modelo brutales para todo aquel que quiera empezar en el mundo del fútbol. Soy un ejemplo increíble. Para todos aquellos que quieran más información acerca de estas charlas, podéis visitar el fsi.training. Y nada, daros las gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a vosotros, Alberto. Un abrazo. FSI Talks, where football experts from around the world share practical and updated knowledge with the FSI community.